Segunda de Timoteo capítulo 3, comenzando en el versículo 1. La palabra del Señor dice así: Pero debes entender esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Porque las personas serán amadoras de sí mismas, amadoras del dinero, orgullosas, arrogantes, abusivas, desobedientes a sus padres, ingratas, impías, sin amor, sin paz, calumniadoras, sin dominio propio, crueles, enemigas del bien, traicioneras, imprudentes, llenas de soberbia, amantes del placer en vez de amar a Dios, tendrán apariencia de piedad. Mira el versículo 5. Tendrán apariencia de piedad, pero negar el poder de ella. Apártate de esa clase de personas, porque de entre ellos hay quienes se meten en las casas y se ganan a mujeres débiles, cargadas de pecados y llevadas por toda clase de pasiones. Siempre están aprendiendo, pero nunca logran llegar al conocimiento de la verdad. Así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también estos hombres se oponen a la verdad. Hombres con la mente corrompida y reprobadas en cuanto a la fe. Pero no llegarán muy lejos. Ese es un buen momento para decir amén. Vamos, pero no llegarán muy lejos porque su necesidad quedará evidente para todos, como ocurrió con aquellos dos. Versículos 10, sigamos. Pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis precauciones y sufrimientos que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que soporté, pero de todas ellas el Señor me liberó. Vamos, pero de todas ellas el Señor me liberó. Vamos, si el Señor te ha librado de algún problema, tienes que darle una gran alabanza a Dios en este momento. Amén. Vamos, ¿ha librado el Señor a alguien esta mañana? Ciertamente todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús no solo serás bendecido, no solo tendrás paz, amor, misericordia, vas a ser perseguido. Serás perseguido. Mientras tanto, los malvados y los impostores irán del mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, alguien diga, pero tú permanece, pero tú permanece en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, sabiendo de quién lo aprendiste y cómo desde la niñez conoces las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para replicar, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Puede escuchar un amén? Que alguien diga, toda la escritura. Pablo le está escribiendo a Timoteo, su alumno, su discípulo. Él es el mentor escribiéndole a su aprendiz y está tratando de advertirle y ayudarle mientras empieza su labor como pastor. Y dijo varias cosas ahí de las que quiero hablar hoy, mientras seguimos hablando sobre lo que significa ser un discípulo. Mi tema de hoy es debemos continuar. Si estás tomando notas, anota eso, debemos continuar. Mira a las personas que están a tu alrededor y diles, debemos continuar. Mueve a alguien que esté a tu lado y dile, debemos continuar. Oremos. Padre, te damos gracias, te amamos, gracias por esta mañana, gracias por tu bondad. Gracias por este encuentro y por cada encuentro que tendremos hoy. Oramos, Espíritu Santo, que hagas lo que solo tú puedes hacer en este lugar, Espíritu Santo. Oramos que entres en este espacio y te muevas por cada pasillo, cada corazón, cada persona aquí representada. Espíritu Santo, podrías sanar, podrías revelarte hoy, podrías traer aliento a los desanimados, podrías levantar la cabeza de los que están abatidos, podrías iluminar esas áreas de oscuridad en las que algunos han entrado hoy
hoy perdidos, confundidos, heridos o enfermos. Trae sanidad, dirección, luz y transformación. Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias por estar juntos en el nombre de Jesús, bajo el nombre de Jesús, el nombre que está por encima de todo nombre. Y oramos, Señor, que reprendas toda distracción del enemigo y que tengas libertad en este lugar. Gracias por amar a personas como nosotros. No lo podemos ganar, no lo merecemos, pero te damos gracias y te amamos. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Y todos en Dios dicen, vamos, todos en el pueblo de Dios dicen, pueden hacer ruido para Jesús una vez más, vamos. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche, en el año 1882, escribió un libro llamado La Gaya Ciencia o La Ciencia Alegre. En ese libro, en una de sus secciones, cuenta la historia de un hombre loco que entra corriendo a una plaza pública preguntando a la gente, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Va sosteniendo una linterna, buscando a Dios. Y la gente lo ve y se burla de él, lo ridiculiza. Y después de un rato, el loco dice, hemos matado a Dios. Y de forma famosa esas palabras fueron impresas en papel. Las mismas palabras que hoy conocemos, donde el hombre loco dice, Dios ha muerto. Lo hemos matado. Y nosotros somos los asesinos. Ahora bien, lo que el filósofo alemán intentaba transmitir con esta historia era que la civilización humana había llegado a la era de la ilustración humana, donde ahora creemos que somos mejores, más sabios, más fuertes de lo que realmente somos y que ya no necesitamos la dirección de Dios para nuestras vidas. La civilización humana había llegado al punto en que teníamos que inventar nuestra propia verdad y habíamos dejado de lado a Dios, y lo que el filósofo alemán trataba de decir es, si eliminas a Dios, no sé si realmente comprendes las consecuencias que eso trae. Si ignoras, descuidas o eliminas instrucciones, límites y restricciones que han sido puestas, principios y valores, no sé si entiendes el terreno peligroso sobre el que podrías estar caminando. No sé si tú, en tu propia vida, alguna vez has tratado de cruzar ciertos límites, de ignorar instrucciones, de no hacer caso a advertencias, pero déjame decirte, nunca termina bien. Hace algunos meses estábamos en las montañas del norte de Georgia, de vacaciones. Éramos un montón allá arriba, familia y amigos. Todos decidimos hacer una caminata. Salimos a una maravillosa caminata, íbamos mi esposa y yo, mis padres, nuestras familias y también algunas familias de la iglesia. De vuelta, todos volvimos al carro y nos estábamos yendo. Nos subimos al carro que estaba manejando mi papá y cuando él trató de retroceder, vio que no había salida. Si se echaba en reversa, no iba a poder salir. Y en lugar de esperar pacientemente, decidió cruzar los límites del estacionamiento e ignorar las restricciones que había delante de él. Puso el carro en drive y comenzó a avanzar. Y mientras avanzaba, se metió en tierra húmeda, mojada, en lodo, y después de un minuto ya estábamos completamente atascados. Todos los demás empezaron a bajarse de sus carros para intentar ayudarnos y absolutamente todos los que íbamos en el carro pasamos una gran vergüenza. Vimos a nuestro padre y le dijimos, ¿por qué cruzaste los límites y las restricciones que estaban puestas aquí? Algunos carros intentaron ayudarnos sin éxito y tuvimos que llamar a una grúa. Estuvimos ahí como 2 horas en el frío congelante y el conductor de la grúa prácticamente nos miró como diciendo, ¿quién les dijo que avanzaran? Porque cada vez que evitas, ignoras o eliminas instrucciones, terminas en terreno peligroso. Y yo creo que hoy estamos viviendo en tiempos en los que no queremos límites, no queremos instrucciones, no queremos dirección. De hecho, yo lo pondría así, cuando rechazamos la dirección, estamos invitando a la destrucción. Cuando rechazamos cualquier tipo de instrucción, cuando rechazamos cualquier tipo de dirección, estamos invitando la destrucción a nuestras vidas y empezamos a caminar sobre terrenos peligrosos, territorios peligrosos, porque la humanidad cree que ya lo tiene todo resuelto. Y si tú y yo hoy hiciéramos una evaluación de nuestra cultura, de nuestros días, fácilmente podríamos darnos cuenta de que estamos viviendo en un colapso cultural.
Estamos viviendo en días, tiempos, una era donde vamos en una espiral descendente en cuanto a principios, valores y ética. No hace falta mucho para encender la televisión o dar una vuelta por una ciudad como la nuestra para darnos cuenta de que hay una decadencia moral ocurriendo a nuestro alrededor, donde ya la gente no quiere instrucciones, la gente ya no quiere tener autoridad sobre ellos, todos quieren hacer lo que les da la gana cuando quieren. Que no me digas qué hacer tú, que no me diga un predicador qué hacer, un pastor, que no me diga qué hacer un libro, un policía, un gobernante, nadie me dirá qué hacer. Yo quiero ser el capitán de mi propia vida, yo soy el capitán ahora. Y lo que no nos damos cuenta es que eso nos está llevando directamente a terreno peligroso donde ahora estamos viendo el colapso de nuestra cultura y de lo que estamos sufriendo hoy. No hace falta mucho para verlo, estamos viviendo en decadencia moral. Ahora el matrimonio se redefine, la verdad ya no es trascendente, cada quien decide cuál es su verdad y todos tienen una opinión sobre lo que es la verdad. El género ahora es simplemente un sentimiento, la identidad es lo que se te ocurra hacer. No tenemos ni idea de lo que es verdad, cada quien escoge lo que quiere y, de hecho, si te esfuerzas mucho por expresar tu opinión, o tu verdad, podrías ofender a alguien. Así que, por favor, bájale, reduce el volumen, porque alguien podría ofenderse hoy si tu verdad suena un poco más fuerte o contradice la mía. Vaya, ¿me entienden? Estamos viviendo en días donde todo se pone más oscuro, donde los caminos se vuelven más perversos. Ya no nos importan los niños, ahora los asesinamos en el vientre o los confundimos en la escuela. Llegamos a las universidades y toda clase de verdad se echa por la borda. Ya no hay verdad. Ahora tu verdad es lo que tú quieres que sea. Si hoy sientes que eres hombre, entonces sé hombre. Si hoy sientes que eres mujer, entonces sé mujer. Pero ya no hay verdad, ya no hay estándar. Todos hacen lo que quieren hacer. Esta ha sido la historia de la humanidad una y otra vez, desde la creación hasta el diluvio y desde el diluvio hasta hoy. Cada quien elige y hace lo que le da la gana. El pastor Billy Graham, antes de fallecer, hizo una evaluación de Estados Unidos y dijo: hoy estamos viviendo en una época donde no queremos ofender a nadie excepto a Dios. Dios no lo quiera que yo ofenda a mi vecino, que mi opinión o mi verdad incomoden a alguien, pero nunca pensamos en lo incómodo que está el Dios de toda la creación. Oh, claro que tratamos de evitar ofender, pero jamás pensamos en el Dios que hizo nuestros cuerpos. Nunca pensamos en el Dios que creó este universo. Nunca pensamos en el Dios que sostiene las estrellas y los planetas en sus manos. Podemos evitar ofender a todos menos a Dios. Es decir, ofende a Dios si quieres, pero por favor, no ofendas a tu prójimo. Estamos viviendo en tiempos de colapso cultural, en días peligrosos, y no tenemos ni idea de las consecuencias que están por venir. Estamos sacando a Dios del matrimonio, estamos sacando a Dios del hogar, estamos sacando a Dios de las aulas, estamos sacando a Dios del gobierno, y ahora intentamos gobernarnos nosotros mismos. Pero eso solo nos va a llevar a más decadencia, a días más oscuros. Eso solo va a llevarnos al caos. Y ahora hacemos lo que queremos, como queremos, y no hay formación en nuestras vidas, no hay disciplina en nuestras vidas, porque yo hago lo que yo quiero hacer mientras pueda hacer lo que se me antoje. La esposa de Billy Graham, después de leer lo que su esposo escribió, dijo: Dios mío, si Dios no juzga a América, pronto va a tener que pedirle disculpas a Sodoma y Gomorra. Así de oscura se ha vuelto América, así de caótica se ha vuelto América, donde ahora nadie puede decirme qué hacer con mi casa, con mi vida. Pero déjame decirte algo, ser un discípulo de Jesucristo no es una decisión de una vez, es una dirección para toda la vida. Y somos formados, moldeados por la palabra de Dios. Vamos, somos salvados por la palabra de Dios. Hoy, ser discípulo no es solo algo emocional. Un discípulo es alguien que es formado por la palabra de Dios, por las disciplinas de Dios, por los límites de Dios. No estamos aquí para hacer lo que queramos, cuando queramos, como queramos. Somos discípulos y nosotros invitamos a la palabra de Dios, invitamos la corrección, invitamos la disciplina. Decimos: gracias Dios por tus límites, gracias por tus restricciones, porque me sostienes, porque me cuidas, porque tu mano siempre está sobre mi vida. Y si inclino mi odio a
tus mandamientos, tú me vas a guiar, dirigir, moldear. No sé tú, pero yo le doy gracias a Dios por su palabra, que siempre ha estado velando por mi vida, que me ha guardado todos los días de mi vida, que me ha ayudado a caminar en la verdad y no en la oscuridad, que me ha ayudado a caminar en sanidad y no en enfermedad. Le doy gracias a Dios por su palabra, porque trae dirección. La formación es la obra de Dios a través de la palabra de Dios. Venga, la formación es la obra de Dios a través de la palabra de Dios. Y si tú y yo vamos a ser discípulos, necesitamos ser formados por Dios a través de su palabra. En otras palabras, yo no soy formado ni moldeado por la opinión popular de nuestra cultura. Yo no soy formado ni moldeado por lo que dicen los artículos de noticias. Mi vida no se forma ni se moldea por lo que mis vecinos o mis amigos piensan de mí, ni por lo que creen que yo debería ser o no. Mi vida es formada y moldeada por la palabra de Dios. Va por encima de la opinión popular, va por encima de lo que diga cualquier noticia, va por encima de lo que mi vecino pueda pensar. Mi vida es formada y moldeada por esta palabra, por esta verdad, por esta luz. Así es como voy a vivir mi vida. Y puede que tú le llames vieja o anticuada, puede que digas que es un libro polvoso. Y no puedo creer que este predicador se haya parado hoy a decirme que debo hacerle caso a este libro viejo. Pero déjame decirte, esto es mucho más que un libro viejo, es la palabra de Dios. Está viva y eficaz. Es más cortante que una espada de doble filo y puede penetrar, dice la Biblia, hasta lo más profundo, hasta el tuétano de los huesos. Vamos, hay alguien aquí agradecido por la palabra de Dios. Me forma, moldea, corrige, reprende, ayuda, me ha sostenido, guiado, cubierto. Vamos, ¿alguien aquí agradecido por la palabra de Dios? Así que hoy, si tú y yo vamos a ser discípulos de Jesucristo, tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Tenemos que continuar. No escucho muchos amén. Vamos, tenemos que continuar en la palabra de Dios. Tenemos que continuar en la palabra de Dios. Pase lo que pase, tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Pronto vendrán días donde van a tratar de prohibir la palabra de Dios en nuestro país. Pronto llegarán días donde te van a llamar intolerante si vives según esto. Pronto vendrán días donde intentarán meterte preso si crees en lo que dice este libro. Pero los verdaderos discípulos de Jesucristo no tienen miedo y permanecen firmes a la palabra de Dios y dirán, no importa qué días vengan, yo sé que hay una verdad que trae sanidad a todas las naciones. Yo sé dónde está el bálsamo de Galaad. Su nombre es Jesús. Él es el alfa y omega, el principio y el fin, el camino, la verdad y la vida. No hay otra manera de alcanzar la vida eterna sino a través de Jesús. Vamos, ¿alguien agradecido por la palabra de Dios? Y ser discípulo no es solo una decisión, también es una dirección. Y nuestra dirección es formada y moldeada a través de la palabra de Dios. Pablo está en prisión cuando escribe esta carta. Pablo no está en el lobby de un hotel viviendo la buena vida. Básicamente está en un calabozo oscuro escribiéndole a Timoteo. Timoteo ha sido su alumno, ha sido su protegido, al que ha estado mentoreando, ayudando, discipulando, para que sea un hombre de Dios. Y ahora Timoteo está a cargo de una iglesia en una ciudad llamada Éfeso. Éfeso es una ciudad enorme y está llena de muchísima gente, es una mega ciudad, pero también está llena de brujería. Y Pablo le escribe a Timoteo para animarlo. No te desanimes, no tengas miedo, no seas tímido, no seas cobarde. Porque cuando parece que todo el mundo está en tu contra, la humanidad tiende a replegarse, a hacerse chiquita. Soy el único que piensa distinto, todos los demás tienen otra opinión, así que mejor no hablo tan fuerte. Mejor no soy tan radical con lo que creo. Mejor bajo el volumen. Nosotros y nadie más. Ciertas cosas mejor quitémoslas del podcast. No pongamos eso en YouTube. No quiero ofender a nadie. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, no seas tímido ni cobarde. Ten valentía hoy y sigue firme en la palabra de Dios. ¿Puedo oír un amén? Y yo creo que necesitamos ese tipo de ánimo de parte de Pablo hoy, en una época en la que todos los demás piensan que estamos locos. Sigue firme en la palabra de Dios, sigue proclamando la palabra de Dios, sigue hablándole a tu familia sobre la palabra de Dios, sigue proclamando la palabra de Dios. ¿Puede ir un amén? Timoteo, acuérdate, era tímido, era reservado, pero ahora está liderando esta iglesia en una ciudad llamada Éfeso y necesita valentía. Está rodeado de brujería,
está rodeado de promiscuidad, está rodeado de una cultura pagana y Pablo le dice, no te rindas, tienes que continuar. No permitas que tu vida sea moldeada y arrastrada por el mundo que te rodea. Éfeso era una ciudad grande, muy parecida a Miami. Y es fácil perderse en una ciudad como esta. Es fácil que tu luz se apague en una ciudad como esta. Y Pablo le dice, no dejes que tu luz se apague. De hecho, brilla aún más fuerte porque nosotros tenemos la verdad. Y le está escribiendo a Timoteo y le dice, ten valentía. De hecho, si no lo has hecho, necesitas leer la primera y segunda de Timoteo. La mayoría cree que son las últimas cartas que escribió Pablo antes de morir. Y básicamente Pablo le está diciendo a Timoteo, estoy a punto de morir, pero no te rindas, no te detengas, sigue predicando, proclamando y firme en la palabra de Dios este glorioso evangelio de Jesucristo. Y le escribe a Timoteo y llegamos al capítulo 3 y Pablo escribe estas palabras, pero entiende esto. Pero entiende esto. En el griego, literalmente significa, Timoteo, necesitas saber esto. Lo que Pablo está diciendo aquí no es, por cierto, deberías acordarte de esto. No, está diciendo, Timoteo, necesitas entender esto. ¿Siguen aquí, 10 AM? Timoteo, esto tiene que estar en tu corazón. Esto tiene que estar en tu mente, le dice. Sé que te he escrito mucho, pero si hay algo que quiero que sepas, es esto. Vienen tiempos difíciles. Eso es lo que dice. Timoteo, no estoy aquí para consentirte, para decirte, Timoteo, todo va a estar bien, te esperan muchos momentos felices, Dios te va a bendecir con un Cadillac increíble, el Señor te dará una hermosa casa de 3 pisos con elevador, Dios te va a bendecir tanto que te vas a quedar sin calcetas. No, Él está diciendo, vienen tiempos difíciles. ¿Siguen conmigo aquí? Tiempos peligrosos es lo que literalmente significa en griego. Cuando dice tiempos difíciles, la traducción más precisa sería épocas de peligro. Timoteo, escucha, estoy en la cárcel, estoy a punto de ser ejecutado, pero necesitas saber que se acercan épocas de peligro. ¿A qué se refiere? Está hablando de la iglesia. La iglesia va a estar amenazada en la era que viene. Épocas de peligro. Literalmente, otra palabra en griego que aparece ahí es tiempos salvajes y significa literalmente desgarrar. En otras palabras, la iglesia va a ser desgarrada por todo tipo de falsos maestros, falsos pastores y falsos cristianos. Vamos, quiero escucharlos. Y bueno, la iglesia va a ser desgarrada, va a estar amenazada por gente que dice seguir a Jesús, pero realmente no lo hace, por personas que dicen ser discípulos, pero no lo son realmente. Necesitas permanecer en la palabra de Dios, tienes que aferrarte a la palabra de Dios, tienes que permanecer firme en la palabra de Dios. Eso es lo que te va a sostener cuando lleguen los tiempos difíciles, cuando las cosas se pongan feas, cuando parezca que no hay un mañana. Tienes que mantenerte firme sobre las promesas y principios de Dios. Eso es lo que te va a sostener. Y si vemos a los últimos 2000 años, veríamos que la iglesia ha estado amenazada. Veríamos que la iglesia ha sido desgarrada. Han entrado todo tipo de falsos pastores, maestros, cristianos, que han tratado de engañarnos y de hacernos apartar de la palabra de Dios, de alejarnos de la verdad de Dios. Ten cuidado porque vendrán épocas difíciles. La palabra que se usa ahí literalmente tiene el sentido de un pulso y quiere decir que habrá épocas de paz y luego épocas de problemas. Tal vez estás confundido porque dices, mi vida está en paz, no tengo ningún problema. Pero tenemos amigos en Siria y Nigeria que están siendo asesinados por este evangelio. América, que Dios tenga misericordia de ti, porque tal vez viene una época en la que será ilegal reunirse en el nombre de Dios y enfrentaremos cárcel, enfrentaremos todo tipo de crímenes de odio por decir las cosas en las que creemos y por mantenernos firmes. Y lo que Dios está buscando es discípulos que no se derrumben, sino que se mantengan firmes en la palabra de Dios, que sin importar la época que venga, ya sea de paz o de peligro, nos mantendremos firmes en la palabra de Dios, en la verdad de Dios, vamos, en el poder
poder de Dios. Este es el único camino. Vamos, estamos buscando una iglesia fuerte, que no se doblegue, que diga, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo en esta Biblia de tapa a tapa. Yo creo que esta es la palabra de Dios. Es sanidad para el alma, es sanidad para las naciones. Vamos, nos mantendremos firmes en la palabra de Dios. ¿Puede escuchar amén? Oh, Timoteo, se acercarán épocas de peligro. Y necesito que estés alerta. ¿Alguien diga alerta? Y luego en el versículo 2 empieza a decir que las personas serán amadoras de sí mismas, del dinero, orgullosas, arrogantes, abusivas, desobedientes a los padres, ingratas, impías. Menciona 19 características de cómo serán las personas en los últimos días o en esta época de la iglesia. Y quiero que vayas y leas esas 19 y las estudies y veas si encuentras alguna de esas características en tu propia vida. Porque creo que muchas veces todos podemos encontrarnos en una lista así. Me parece muy interesante que al llegar al versículo 5, y en el versículo 5, Pablo dice, tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. Eso me da una pista de que lo que ha mencionado en los versículos anteriores no está describiendo al mundo, sino que está describiendo a la iglesia. ¿Están conmigo hoy? Tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. Evita a esa clase de personas. ¿Qué está haciendo Pablo? Le está diciendo a Timoteo, va a haber personas en la iglesia que no son amantes de Dios, son amantes de sí mismas. Son arrogantes, orgullosas, están llenas de odio, desobedecen a sus padres, tienen apariencia de piedad. En otras palabras, van a la iglesia, levantan las manos, cantan canciones, pero niegan su poder. No son transformados por el poder de Dios, simplemente asisten a los servicios, pero lo hacen para aprovecharse de otros. Esto es lo que se conoce como lobos vestidos de ovejas. Ten cuidado porque los lobos entran al redil y tratan de engañar a las personas. Tal vez ellos mismos creen que son cristianos, pero solo están buscando a quién pueden aprovechar. Y la iglesia está llena de personas así, que usan el nombre de Jesús solo para beneficio propio, para fama, por dinero. Él dice, evita esas personas. No solo fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Hay personas en la iglesia hoy en Estados Unidos que se sientan en un servicio, escuchan la palabra de Dios, pero nunca son transformados por esta. Escuchan la palabra, pero nunca la aplican. Vamos, háblenme. Lo que necesitamos ser es personas que escuchan la palabra y la aplican y que dicen, Señor, transfórmame, ayúdame, háblame, sáname, porque estoy perdido sin ti. ¿Puedo escuchar un amén? Él dice, evita a esas personas. No tengas solo la apariencia. En otras palabras, no solo parezca hacerlo, asegúrate de vivirlo. La formación es la obra de Dios a través de la palabra de Dios. Bien, yo quiero ser formado como discípulo, así que Dios, puedes formarme y moldearme en un hombre de Dios o en una mujer de Dios a través de tu palabra. ¿Alguien grita palabra? Es a través de la palabra de Dios que somos formados. Es a través de esta que somos moldeados. No tengas solo la apariencia y niegues el poder. Y eso es justamente lo que quiero hablar durante los próximos momentos. Transformación. Quiero hablar sobre guianza y quiero hablar sobre perseverancia. Quiero hablar de transformación, quiero hablar de guianza y quiero hablar de perseverancia. Número 1, transformación. ¿Alguien puede decir transformación? Sacude al de lado y dile transformación. ¿Qué significa tener la apariencia, pero aún negar el poder? Significa que hay personas que vienen a la iglesia, se sientan en estas sillas, cantan canciones, aplauden, pero se van a casa igual. Siguen maldiciendo a su cónyuge, siguen maldiciendo a sus vecinos, siguen esclavizados a cosas en su celular, siguen maltratando a personas, aprovechándose de otras, siguen haciendo cosas que son completamente impías porque tienen la forma, pero nunca aprovechan el poder. Si tú y yo vamos a ser discípulos, hay un poder que está en estas páginas, una verdad que vive en estas páginas, que te va a confrontar, desafiar, te va a ayudar, te va a traer sanidad a tus huesos. Es el poder de la palabra de Dios. Así que si tú y yo vamos a ser discípulos, número 1, necesitamos ser transformados por el poder de Dios. Vamos, alguien diga transformados.
Sí, si vamos a ser discípulos de Jesús, necesitamos ser transformados por el poder de Dios. Quiero que sepas algo, esto no es una enciclopedia, no es un diccionario, no es solo un libro de historia. Cuando lo abrimos para leer, no se trata de que simplemente estemos leyendo lecciones antiguas sobre un hombre que estuvo en prisión y escribió una carta a un hijo espiritual. No, literalmente es un hombre de Dios al que Dios llenó con el Espíritu Santo, que tomó una pluma bajo el poder del Espíritu y escribió palabras que hoy todavía tienen poder, todavía traen sanidad y todavía cargan unción, todavía hay aceite en las páginas de este libro, que si tú empiezas a leerlo y lo aplicas a tu vida, te va a moldear, transformar, sanar, transformar a tu familia, a tu hogar, va a transformar a tu mente, vamos, es el poder de la palabra de Dios. ¿Puedo escuchar un amén? Tú y yo no podemos acercarnos a este libro como si fuera cualquier libro viejo y empolvado. No es un libro viejo y empolvado, es el poder de Dios. Tienes que entender, la palabra de Dios es el poder de Dios. No estás leyendo Reader's Digest, ni la revista Time, ni Lifetime. Estás leyendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está llena del poder de Dios. ¿Puedo escuchar amén? Y un discípulo es transformado por el poder de Dios. Un discípulo es transformado. Esa palabra transformado es metamorfo. Somos cambiados por el poder de Dios. Hoy, si tú necesitas un cambio en tu vida, más que solo este servicio necesitas su poder. Más que solo un podcast necesitas su poder. Más que otro predicador más en YouTube necesitas su poder. Necesitas clamar a Dios y Él te va a responder, te va a rescatar, te va a cambiar, moldear para que seas el discípulo que necesitas ser. Somos transformados por el poder de Dios. Por eso, no importa lo que diga la cultura, no importa qué temporada venga, en Calvary Church, te guste o no, vamos a seguir predicando la palabra de Dios. O no importa lo que diga la opinión popular, si la gente dice eso no llena tu iglesia, necesitas ser más amigable para que los visiten. Necesitas decirle a la gente lo buena que es, motivarlos, animarlos, decirles qué lindos son, hermosos, que Dios los ama y que está completamente enamorado de ellos. Sí, Dios está enamorado de ti, pero también sabe que eres pecador y que necesitas perdón. Por eso envió a su Hijo Jesús. Vamos a predicar este evangelio sin importar qué, porque este evangelio tiene el poder de cambiar vidas. Este evangelio tiene el poder de transformarte. Es el glorioso evangelio de Jesús. Y transforma por el poder de Dios. Un discípulo es transformado por el poder de Dios. Él dice, apártate de los que tienen la apariencia, pero niegan el poder. Estás en la iglesia por años, pero nunca eres cambiado por lo que pasa en la iglesia. Apártate de ese tipo de personas. Si te estás preguntando si un libro tan viejo todavía tiene poder, sí lo tiene. Podríamos recorrer esta sala y hablar con persona tras persona que te pueda contar su historia, como la que vimos en Carlos en la pantalla, sobre el poder de la palabra de Dios, la presencia de Dios, la obra de Dios. Vamos, alguien aquí se ha transformado por el poder de Dios. Recuerdo a un joven que creció en Puerto Rico. Su madre era bruja, su padre también era brujo. Creció en un hogar tóxico, disfuncional. Fue abusado verbal y físicamente. Desde muy joven lo mandaron a vivir a Nueva York porque estaban hartos de su conducta y no podían controlarlo. Vivió con sus tíos unos meses hasta que lo echaron a la calle porque este joven solo causaba problemas. Y no fue coincidencia que después de años de abuso y brujería su vida fuera un desastre. Creció en las calles de Nueva York completamente perdido, rebelde, fuera de control. Terminó uniéndose a la peor pandilla que había en esa época, una pandilla que dominaba las calles de Nueva York. Eran viles, rebeldes, llenos de odios, fríos, sin corazón. Ellos estaban aterrorizando la ciudad en los años 60, hasta que un día un predicador se le acercó a ese joven y le dijo, joven, solo quiero decirte que Jesús te ama. Y ese joven respondió, si me dices eso una vez más, te corto en 1000 pedazos. Y el predicador le dijo, aunque me cortes en 1000 pedazos, me quedaré tirado en la calle en 1000 pedazos. Y cada pedazo seguirá gritando, Jesús te ama, Nicky. Y fue varios meses después que Nicky aceptó una invitación para ir a la iglesia. Y ese día escuchó el poder de la palabra de Dios. Y fue la palabra la que penetró en su corazón. Y fue ese día que Nicky Cruz se convirtió en un discípulo de Jesucristo.
Y durante los últimos 50 años ha sido uno de los evangelistas más grandes que ha tenido nuestro país y también alrededor del mundo. Todo lo que te estoy diciendo es que todavía hay poder en este libro, todavía hay poder en el libro. Aún hay poder para convertir a un borracho en un hombre de Dios, para convertir a un infiel en un hombre de Dios, para convertir a una stripper en una mujer de Dios. Te lo digo, hay poder en la palabra de Dios, hay poder en la palabra de Dios, aleluya. La palabra de Dios puede transformar una vida. Hoy puedes estar perdido, confundido, y puedes estar vendiendo tu cuerpo, hoy puedes estar inyectándote las venas, pero aún hay poder en la palabra de Dios para cambiarte, reorganizarte, formarte, moldearte. ¡Aleluya! Vamos a predicar este evangelio. Todavía hay poder en la palabra de Dios. No importa cómo entraste hoy aquí, no importa cuánto tiempo lleves aquí. Si abres tu corazón, si te acercas con intención, la palabra de Dios te va a formar, moldear, hasta que tu vida sea testimonio del poder de Dios. ¿Puedes escuchar un amén? Por eso la Biblia dice en Romanos capítulo 12, no se conformen a este mundo, solo transfórmense. ¿Alguien diga transformado? Transfórmense mediante la renovación de su mente. Cada vez que nos reunimos aquí el domingo, no es solo para jugar, para tomar un buen latte, ni solo para vernos. Gracias por los lates. Pero estamos aquí porque necesitamos la palabra de Dios, para renovar nuestra mente. Porque la mente humana tiene una inclinación, una tendencia hacia la oscuridad. Quizás digas, no, Alex, yo soy buena persona. Tú no tienes idea de quién soy. Tal vez no la tengo, pero sé que naciste en pecado y que fuiste concebido en maldad. Y la Biblia dice que los hombres no quisieron acercarse a la luz, sino que amaron más las tinieblas. Así que cada vez que nos reunimos, es la palabra de Dios la que salta de las páginas hacia nuestra alma y nos ayuda a transformarnos. Dios no está muerto, está vivo a través de las páginas de este libro. Y si abres tus oídos y tu corazón, vas a ser transformado por su poder. No solo somos transformados por el poder de Dios, número 2, somos guiados por ejemplos piadosos. Si sigues leyendo, dice, no seas como esos 2 hombres que se opusieron a Moisés, que eran básicamente brujos y magos. No llegaron muy lejos. No quieres ser así. Y en el versículo 10 dice, pero tú en cambio has seguido mi enseñanza. Has seguido mi enseñanza. Timoteo, acuérdate, seguiste mi ejemplo. Ser un discípulo que quiere ser un hombre o una mujer de Dios no es una decisión de una sola vez, es una dirección de toda la vida. Y si quieres ser un verdadero discípulo, tienes que meterte en la palabra de Dios y seguir a quienes siguen la palabra de Dios. ¿Puedo escuchar un amén? Si tú quieres ser una persona que dice, no quiero conformarme, quiero vivir esto de verdad, entonces tienes que rodearte de personas piadosas. En otras palabras, cada cristiano necesita un mentor. Cada cristiano necesita un ejemplo piadoso al que puedas mirar y decir, voy a imitarlo a él, así como él imita a Cristo. Pablo lo dijo en otro pasaje, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Mírenme, miren cómo he vivido mi vida. Y quizá tú digas, hoy en día ya no hay ejemplos así, definitivamente no hay ejemplos piadosos. Tal vez tú seas como yo y creciste en la iglesia y digas, Alex, yo he visto todo tipo de personas falsas e hipócritas, gente que dice seguir a Jesús, pastores falsos, reverendos mentirosos. Y te entiendo, yo también he estado en la iglesia toda mi vida. Tengo 41 años y por 41 años he estado en la iglesia. Mi hermana, mi hermano y yo, todos los días de nuestra vida estábamos en la iglesia. Y si estábamos enfermos, teníamos que ir a la iglesia porque mi mamá creía que Dios nos sanaría. Y si nos estábamos muriendo, Dios podría resucitarnos. No importaba lo que fuera, teníamos que estar en la iglesia. Y claro que hemos visto mucha gente falsa. Claro que hemos visto a personas tratando de sacar provecho del evangelio. Claro que hemos visto a lobos vestidos de ovejas. Pero por cada pastor que tú quieras señalar y decir, ese es un hipócrita, yo te muestro 50 más que han permanecido fieles, que sirven al Señor, que no se han rendido, que han amado a Jesús. Yo le doy gracias a Dios por los buenos ejemplos. Doy gracias a Dios por hombres y mujeres piadosas que han servido y sin rendirse y que se han mantenido puros. De verdad te lo digo, he conocido a tantos hombres y mujeres de Dios que de verdad aman a Jesús. ¿Necesitas un ejemplo piadoso en tu vida? Deja de hacer este camino solo tras Jesús. Hablamos de los grupos de conexión y tal vez para ti ya es algo que simplemente suena repetido. Sí, siempre dicen lo mismo, yo nunca voy a unirme a un grupo. Te estás perdiendo lo que realmente significa ser cristiano cuando abrimos juntos la palabra de Dios.
Y puedes hablar con alguien y decirle, hey, ¿puedes orar por mí? No tengo todo en orden. Y si estás haciendo este camino en solitario, Pablo diría, te estás perdiendo de algo esencial. Un discípulo de Dios se forma por Dios a través de la palabra de Dios y de ejemplos piadosos. En mi propia vida puedo pensar en 2 personas maravillosas para empezar, y son mis padres, a quienes amo hasta el día de hoy. Y sí, puedes señalar a 50 millones de personas falsas, pero yo tuve a 2 personas en mi casa que vi siendo honestas, puras y piadosas. ¿Eran perfectos? Absolutamente no, pero amaban al Señor con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Y tengo recuerdos llegando a casa y ver a mi papá con la Biblia en la mesa del comedor leyendo. Aún tengo recuerdos de llegar a casa y ver a mi papá leyendo un comentario bíblico. Recuerdo que íbamos en el carro y escuchábamos a un predicador de Hialeah llamado Abdo. Y lo único que hacía era gritarnos 60 minutos. Y yo pensaba, ¿quién es este hombre gritándome en el oído? Pero estas palabras se te quedan clavadas en lo más profundo del corazón. Y a los 6 años no quieres escucharlas. A los 16 tampoco. Pero de repente cumples 26 y 36 y dices, no sé quién es el que gritaba, pero doy gracias a Dios porque la palabra de Dios ha sido un ancla para mi alma. Y ahora yo soy ese predicador que grita. Echen la culpa a mis papás, con eso me criaron. Y todavía me acuerdo que estábamos dormidos, mi hermana y mi hermano y yo, y a mitad de la noche nos despertaban 2 personas que entraban de puntitas. Y yo pensaba, ¿qué está pasando aquí? Y me hacía el dormido, pero lo que estaban haciendo era que tenían aceite en las manos y nos estaban ungiendo. Y oraban por nosotros diciendo, Señor, guárdalos, que te sirvan solo a ti y que te amen todos los días de sus vidas. Y todo lo que sé es que eran 2 personas que nunca fueron ministros a tiempo completo, nunca estuvieron a tiempo completo en la iglesia, nunca recibieron salario, pero amaban al Señor con toda su mente, corazón y alma. Sigan ejemplos piadosos. Yo sé que hay muchos predicadores en Instagram y muchos predicadores en YouTube, pero yo quiero ser como mi padre y quiero ser como mi madre. Yo quiero ser como la gente piadosa de hoy. Si quieres ser un discípulo, sigue ejemplos piadosos. Te lo digo. Esta iglesia está llena de ejemplos piadosos. Ve a tu alrededor, ¿son perfectos? Completamente no. Yo vi todos los defectos de mi papá y mi mamá, pero ¿saben qué? Yo también tengo fallas. Pero vi a hombres y mujeres de Dios que cada día se levantaban una vez más. Y vamos, porque el justo cae 7 veces, pero 7 veces se levanta. ¿Dónde están los discípulos que se levantan y siguen firmes en la palabra de Dios? Que siguen firmes a la verdad de Dios. Eso es lo que necesitamos en esta época. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 4. Por tanto, también nosotros, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hoy estamos rodeados de una nube de testigos. Si tú dices, Alex, yo no tengo un ejemplo piadoso a mi alrededor, crecí en un lugar donde mis padres no creían en Dios, o tal vez no tuviste padres, tal vez lo único que tuviste fue disfunción y brujería y gente que se oponía a Dios y amaba las tinieblas. Quiero decirte 2 cosas. 1, aquí hay ejemplos piadosos. 2, aquí hay ejemplos piadosos. Y mi oración es que al reunirnos puedes escuchar a esa nube de testigos en el cielo diciéndote, sigue adelante. Que cuando estés atravesando pruebas puedas oír a Abraham, que fue declarado justo porque creyó, y él te dirá, cree, sigue adelante. Que oigas la voz de Moisés que te dice, no te arrodilles ante becerros de oro. Que oigas la voz de Josué que te diría, puedes conquistar una ciudad, puedes entrar en la promesa. Que oigas la voz de David que te diría, sigue adelante, puedes derrotar a Goliat. Que oigas la voz de Daniel, que oigas la voz de Jeremías y de Isaías. Que oigas ejemplos piadosos, Dorcas, Priscila y Débora, la nube de testigos que hoy nos dice, sigan adelante, tenemos que continuar. Estamos rodeados de tan grande nube de testigos, tenemos que seguir. Y aunque América se vuelva más oscura, y el cristianismo sea prohibido, y las Biblias confiscadas, yo seguiré. Seguiré sin importar lo que pase, porque he decidido seguir a Jesús. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Un discípulo se forma por la obra de Dios a través de la palabra de Dios. ¿Qué te está formando? ¿Qué te moldea? ¿Qué te está guiando? ¿Cuáles son los límites en tu vida? ¿Qué te da dirección en tu día a día?
tengo buenas noticias. Dios no nos ha dejado solos, nos ha dado su palabra. La banda puede subir, número 1, transformados por el poder de Dios. 2, guiados por ejemplos piadosos. Y número 3, perseveramos por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo sigo cuando todos los demás dicen que no, cuando todos están rindiendo? Cuando el mundo se vuelve más oscuro, cuando parezco anticuado porque creo en principios y valores piadosos, cuando digo que solo hay 2 géneros, que creo que el matrimonio es solamente entre hombre y mujer, cuando defiendo la verdad, cuando digo que el matrimonio debe mantenerse unido y que Dios no aprueba el divorcio, cuando defiendo ciertas cosas, ¿cómo sigo adelante? Porque la gente me va a llamar retrógrada, intolerante, la gente me va a odiar cuando diga que el aborto es asesinato y empezar a levantar toda clase de acusaciones contra mí. ¿Cómo sigo? Persevero por la palabra de Dios. Yo sé que el mundo pensará lo que quiera de mí, pero yo vivo mi vida con una brújula moral que se encuentra en la palabra de Dios. Y a veces incluso va en contra de mí. Abro la palabra de Dios y me confronta y me ofende. Y una vez más, leemos los versículos con los que él cierra esta tercera sección, los versículos 16 y 17. Después de que Pablo escribió las 19 características de los lobos disfrazados de ovejas, después de hablar de los 2 hombres que se opusieron a Moisés, después de decirle a Timoteo, tú has visto mi ejemplo, entonces escribe, toda la escritura es inspirada por Dios. No dice algunas escrituras, no dice algunos versículos. Toda la Biblia Dios la inspiró. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Timoteo, ya me voy. Eso es básicamente lo que dice. Pronto me van a ejecutar y no estaré presente físicamente, pero estaré en gloria. Y mientras Dios te siga dando oxígeno en los pulmones, tienes que continuar. Y si quieres continuar bien, mantente firme. Y sigue señalando a la humanidad el camino hacia la verdad. Necesita la palabra de Dios. Y él dice toda la escritura. Timoteo, enamórate de esto que tienes aquí. Esta es la diferencia entre los cristianos modernos y los discípulos. Los cristianos no abren su Biblia, los discípulos sí. Todo el mundo dice ser cristiano, pero pocos están gobernados por este libro. Todos se dicen cristianos, pero pocos viven según toda la escritura. Vamos, háblenme. Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y te va a enseñar, dice. Así que, Timoteo, pronto me voy, pero quiero que recorras estas páginas y dejes que te enseñen. Un discípulo se forma por la obra de Dios a través de la palabra de Dios. Y vas a recorrer las páginas de la Escritura y te va a enseñar. Escuchen, Calvary, si mañana ya no hubiera iglesia, si nos volvieran a cerrar, si ya no hubiera podcast, si no hubiera YouTube, si no tuviéramos Wi-Fi, ¿seguirías amando tu Biblia? ¿Podría ser enseñado tú solo a través de esta palabra? Eso es lo que Pablo dice, necesitas sumergirte en la palabra. Timoteo, no hay podcast. Ellos no tenían Wi-Fi. No había internet. Timoteo, necesitas enamorarte de las Escrituras. Te van a enseñar. Y luego dice, también te van a redarguir. Esa es la parte que no nos gusta, ¿verdad? Vas a abrir la Biblia y es como un espejo. La Biblia dice eso. Vas a leer algo y vas a decir, no me gusta esto. No, no, esto va contra lo que siento. Y en ese momento tienes que decidir, o Dios está equivocado o yo lo estoy. Y 10 de cada 10 veces, el equivocado somos nosotros. Pero se necesita humildad para decir, ¿sabes qué? Tal vez no lo sé todo. Tal vez mis sentimientos, mis impulsos, deseos, no son la verdad y tal vez esto sí lo es. Tiene que haber una verdad trascendente. La palabra te va a redarguir. No sé si te ha pasado alguna vez, pero estás en una situación en la que te enojas, dices algo o piensas algo y luego dices, mañana en la mañana voy a tener mi tiempo con Dios. Abres la Biblia y dice, sé amable, compasivo. Y te confronta.
¿Alguien aquí está agradecido por la palabra de Dios? Y luego dice, te entrena. Te entrena. No sé si alguna vez has tenido que enfrentarte para algo, pero dice que entrena como si fuera algo bueno, pero a veces es molesto. Durante el COVID, hace 5 años, todos los gimnasios estaban cerrados y José está por aquí. Hoy estuvo sirviendo en el servicio de las 8:30. José es entrenador y su gimnasio cerró, así que me dijo, Alex, voy a ir a tu casa todos los días y te entrenaré. Y al principio yo estaba muy emocionado. Vamos, no puedo esperar, he querido hacer ejercicio, tengo que mantener el six-pack, vamos. Y José empezó a venir a mi casa y después de 1 o 2 días le dije, ¿sabes qué, José? Eres molesto. Levantaba unas pesas y me decía, ¿puedes con más peso? Y yo como, ok, y me gustaba entrenar solo. Agarraba unas pesas y él, mala forma, así no se hace, corrige la postura. Pero lo que él quería era que me hiciera más fuerte. Lo que él quería era evitar que me lesionara. Lo que él quería era que asegurarse de que no avanzara hasta terminar atorado en el lodo y que después tuvieran que venir a sacarme. Vamos, las reglas, estructuras están ahí por una razón. Necesitas un entrenador en tu vida que te diga, así no, así sí, sigue por ahí. Alguien agradecido por la palabra de Dios te va a ayudar a perseverar. Te lo digo. Vendrán momentos en los que vas a querer rendirte y la palabra de Dios te va a decir, sigue adelante. Llegarán momentos en los que el mundo alrededor de ti dirá, ya estás viejo y acabado. La palabra de Dios dirá, sigue. Oye, tú no eres más que un tipo lleno de odio, retrógrado, y la palabra de Dios va a decir, sigue adelante. El entrenador dirá, vas en la dirección correcta. Y pronto el mundo se dará cuenta de que no puede gobernarse solo. Es la palabra de Dios la que te sostiene cuando llega el peligro. Es la que te sostiene cuando el mundo entra en caos. Terminaré con esta historia. Leí acerca de la iglesia subterránea en China. Y si no lo sabías, en China no pueden tener Biblias. Si te encuentras con una Biblia, te mandan a la cárcel. Así que lo que hicieron fue comenzar a reunirse en sótanos o en lugares escondidos por si alguien llegaba a una casa, no se dieran cuenta de que había un servicio en el sótano. Y la gente empezó a meter Biblias de contrabando en China. Y los cristianos las agarraban y lo que empezaron a hacer en esas reuniones fue arrancar las páginas de la Biblia y repartirlas entre toda la iglesia, como si aquí mismo empezáramos a arrancar las páginas y a repartirlas, porque no tenían muchas Biblias. Supongamos que esta iglesia recibiera una sola Biblia y todos recibieran una página. Lo que empezó a pasar fue que cada uno memorizaba la página que le tocaba, y después de 1 o 2 meses la intercambiaban con alguien más, recibían una nueva página y empezaban a memorizar esa. Cuando los misioneros llegaron a China, empezaron a preguntar, ¿por qué arrancan las páginas de la Biblia? Y ellos respondían, porque un día el gobierno podría quitarnos la Biblia de las manos, pero nunca podrá quitarnos la palabra de Dios del corazón. Vamos, cristiano, ¿te puedo decir algo? Si quieres ser un discípulo, necesitas la palabra de Dios, no solo en la mente, sino también en el corazón. Te va a sostener cuando vengan tiempos difíciles, te va a guardar cuando lleguen días oscuros, va a ser la luz, te va a entrenar, te va a guiar. Estoy agradecido por la palabra de Dios, estoy agradecido por esta verdad. Es la verdad absoluta, te va a guiar, conducir, sanar. Vamos, alguien agradecido por la palabra de Dios. ¡Aleluya! Vamos, pónganse de pie. Padre, hoy te damos las gracias por tu palabra. Gracias por tu bondad, por tu verdad. Gracias por la palabra de Dios. Somos discípulos formados, moldeados, entrenados, equipados, guiados, transformados por tu poder, por tu ejemplo y por tu palabra. En todo este lugar, con las manos levantadas, Padre, te damos gracias. Si algunos de nosotros hemos sido arrogantes, viviendo por encima de tu palabra, si hemos sido rebeldes contra ella, hoy nos arrepentimos, Dios. Y te pedimos, Dios, que nos ayudes a ser personas que te aman, personas que someten su vida a ti, no a nuestros sentimientos, no a la cultura, no a lo que diga nuestro cuerpo, sino a lo que tú dices. Señor, vamos, con las manos levantadas en todo este lugar. Señor, perdona nuestra arrogancia. Gracias porque tú no estás muerto, sino que nos dejaste una brújula, una dirección, un camino. Gracias por la palabra de Dios. Y si algún día llegara a ser prohibida, gracias porque la obra de Dios ya nos ha formado y moldeado por medio de la palabra de Dios. Ser discípulos no es solo una decisión de un momento, es una dirección de toda la vida. Y esa dirección nos las ha dado por medio de tu palabra. Y oramos, Señor, que la guardemos en el corazón. Tus palabras, como dice el salmista, son más dulces que el panal. La ley del Señor es perfecta, revive el alma. Aleluya.
Hoy, si hay personas aquí cuya alma se ha sentido muerta, desconectada, en pecado o en vergüenza, hoy tú revives el alma por medio de tu palabra. Más que cualquier programa del gobierno, más que cualquier obra pública, la palabra de Dios tiene el poder de transformar. Esta verdad trascendente tiene el poder de dar vida a un cuerpo muerto. La palabra de Dios tiene poder para traer luz a una mente en tinieblas hoy. No sé dónde te encuentras, no sé cuán lejos estás de Dios, pero te digo, si abres tu corazón hoy a la palabra de Dios, vas a ser cambiado, transformado, guiado y vas a perseverar por causa de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por las palabras de Pablo a Timoteo, palabras que fueron inspiradas, sopladas por el Espíritu Santo y que hoy siguen hablando y resonando en el alma. Pero entiende esto. Vendrán tiempos difíciles. Y ya fuimos advertidos. Vendrán días oscuros, pero permaneceremos firmes. Y tú sigue adelante con el ejemplo que has seguido. Sí, Señor. Sí, Señor, vamos a mantener los ojos puestos en la nube de testigos, a ver a las personas que nos rodean, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Para enseñar, para redarguir, corregir y entrenar. Para que los hombres y mujeres de Dios sean completos. ¡Aleluya! Completa tu iglesia, fortalece a tu iglesia. Fortalece nuestros músculos, nuestras mentes, nuestro espíritu. Ayuda a que Calvary sea una iglesia que persevera, que sea una iglesia fuerte, una iglesia llena de gracia y amor, pero que se mantenga firme en tu verdad, firme en tu palabra. No estamos confundidos, desorientados, no nos dejamos llevar por las olas de la cultura, nos mantendremos firmes sobre la palabra de Dios como verdaderos discípulos. Los discípulos son formados por la obra de Dios, a través de la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Con ojos cerrados y cabeza inclinada nos iremos en un momento. Pediré que cada ojo permanezca cerrado, cada cabeza inclinada. Hoy, si estás aquí y dices, Alex, no conozco a Dios, estoy muy lejos de Él, tal vez has oído hablar de Dios, tal vez creciste en la iglesia como yo y dices, Alex, estoy tan lejos de Él. No hay manera de que Dios quiera algo conmigo, he hecho tantas cosas malas, he dicho cosas malas, pensado mal, actuado mal, no hay forma de que Dios pueda amar a alguien como yo. Quiero decirte, la Biblia dice que todos somos pecadores, yo soy pecador y tú también. No hay una sola persona perfecta en este lugar. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos aquí hemos hecho lo incorrecto en algún punto y la Biblia dice que nacimos en pecado, en iniquidad. Todos tenemos nuestra inclinación hacia el pecado y la oscuridad. Y la Biblia dice que el salario del pecado es la muerte. Nuestro camino pecaminoso lleva a la muerte y destrucción emocional, espiritual y muchas veces físicamente. Hemos visto cómo el pecado destruye. Pero la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hermano, hermana, Jesús fue el regalo de Dios para la humanidad. Él fue la luz de Dios para la humanidad y nos mostró cómo vivir. Y luego cargó con mi pecado, con tu pecado, subió a una cruz y murió por mí y por ti. Murió en esa cruz y descendió a un sepulcro y Jesús murió por nuestros pecados. La Biblia dice que Jesús estuvo muerto 3 días, pero después de esos 3 días la muerte no pudo retenerlo. Jesucristo resucitó y venció el pecado y a la muerte por mí y por ti. Jesús está vivo. Nunca encontraron su cuerpo ni sus huesos. Más de 500 testigos lo vieron vivo y lo vieron ascender al Padre. Jesús está vivo. Él es el camino, la verdad y la vida. Hoy, si pones tu esperanza y tu confianza en Él, la Biblia dice que serás salvo. Tal vez hoy estás buscando paz, estás buscando esperanza, tal vez gracia, en todo menos en Jesús. Voltea hacia Él, vuelve a Él, clama a Él y Él te salvará hoy. La Biblia dice que sin Jesús la humanidad se dirige hacia la destrucción, hacia el infierno, pero si clamas a Jesús, Él te salvará. Tal vez hoy dices, Alex, ya estoy viviendo en el infierno, necesito a Jesús, con todos los ojos cerrados y con la cabeza inclinada. Haré una oración sencilla, después el pastor Adam les hablará de un regalo especial que tenemos. Todos con los ojos cerrados y cabeza inclinada. Si hoy estás aquí y dices, Alex, necesito a Jesús. Alex, necesito salvación. Quiero que Jesús me perdone mis pecados. Quiero poner mi esperanza y confianza en Él.
Voy a contar hasta 3. Si ese eres tú, quiero que levantes la mano tan alto como puedas y te mantengas arriba. Muévela para que yo la vea. Ojos cerrados y cabezas inclinadas. No te avergonzaré ni señalaré. Si dices, Alex, necesito a Jesús, al contar a 3, mueve la mano y manténla arriba. Cuando la veas, bájala de nuevo. Si estás diciendo, necesito a Jesús, necesito perdón, quiero ser un discípulo, al contar a 3, levanta la mano. 1, 2, 3. Todos con la mano arriba, vamos, todos por todos lados, tan alto como puedan y por tanto tiempo como puedan. Te veo, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Que Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios los bendiga. A ti, a ti, a ti, a ti. Y a ti, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Vamos, iglesia, un fuerte aplauso, aleluya. Vamos, iglesia. Con los ojos cerrados y cabeza inclinado, si tomaste la decisión de comenzar una relación con Jesús, quiero guiarte en una oración. No es una oración para un pastor ni para una iglesia, es una oración para Dios, y porque somos familia la repetiremos juntos. Querido Jesús, gracias por hoy. Gracias por esta oportunidad. Hoy admito que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti, Jesús. Creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mis pecados y que al tercer día resucitaste. Entra en mi vida, sé mi Señor y mi Salvador. Desde hoy soy salvo, soy sanado y te seguiré todos los días de mi vida. Señor, te amo y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, iglesia, ¿podemos dar un fuerte aplauso para todos los que tomaron esta decisión? Realmente es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Si levantaste la mano, solo quiero decirte felicidades y bienvenido a la familia de Dios. Y para celebrar este día contigo, tenemos un regalo especial para ti. Hay un equipo justo afuera, los llamamos el equipo de conexión. Estarán entregando regalos como este. También tendrán carteles que dicen Biblia gratis. Acércate a uno de ellos y recibe tu regalo. Dentro hay muchos detalles gratis, como una taza para café, un cupón para café y más. Pero lo más importante que hay aquí es una Biblia gratis. Por favor, no te vayas sin ella, para que puedas comenzar a leer la palabra de Dios, leer sus promesas y su amor por ti. Pero vamos, iglesia, podemos darle un último aplauso a todos los que tomaron esta decisión. Gracias, Calvary. Y salgamos de aquí adorando una vez más, declarando que nuestro Dios es digno de toda alabanza. Me acompañan mientras levantamos las manos y cerramos los ojos. Señor Jesús, te damos gracias, Dios Padre, una vez más por tu bondad y gracia. Jesús, gracias por tu palabra que nos transforma, nos guía y nos dirige. Señor, acompáñanos esta semana, protégenos donde quiera que vayamos. Señor, que nos enamoremos cada día más de tu palabra. Te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga, iglesia.